Bienvenidos al podcast de News México. Soy Alfredo Flores y los invito a que escuchen la entrevista que hicimos con Carmen Rocío González Alonso. Ella es diputada federal del estado de Chihuahua. Nos va a explicar la situación que pasa hoy con los municipios, todos los municipios del país. Y nos explica para que no se enojen con sus alcaldes, con sus presidentes municipales por algunas situaciones que no pueden resolver. Ella nos va a explicar más adelante de qué se trata. Muchas gracias, diputada. Amigos de News México, hoy el podcast de News México, pues tenemos a Carmen Rocío González Alonso de Chihuahua. De Chihuahua, diputada por el estado de Chihuahua, así es. Así es. Muchas gracias. El tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar, ella está en la Comisión de Federalismo y Municipalidad. Muchos dirán, ¿y eso qué es? Claro. Pues son los 2,470 municipios que integran la República Mexicana. Sí. ¿Y ya se los recurrió? No solamente soy integrante de la Comisión de Federalismo, soy la presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, que son pilares en Acción Nacional, porque nosotros siempre le hemos apostado desde Acción Nacional a la fortaleza de los municipios y de las entidades federativas, porque teniendo municipios fuertes, con buenas policías, con presupuesto suficiente para atender las policías, estaríamos teniendo menos episodios como los que pasamos el pasado fin de semana en el estado de Michoacán. Sí, de veras. Y es que, aunque no lo crean, muchos no lo tomen en cuenta, el municipio es, como diría Carlos Marx, para los que son comunistas, es la célula de toda la nación. Claro. Porque en un municipio, claro, cuando uno habla de alcaldías o municipios, uno piensa en León, Distrito Federal, Ciudad de México, Monterrey, claro, Chihuahua capital. Pero hay otros que, como Zacazonapa, en el Estado de México, son chiquititos, pero aportan mucho. Por supuesto, y además, lo comentaba yo así, en el municipio es ahí donde fuiste a la escuela, donde cuando ya sales de tu casa te topas con el vecino, con el taller de mecánica, con la panadería, con el transporte público, donde tienes enterrados a lo mejor a tus padres, donde creciste, donde fuiste a la escuela, y como bien lo dicen desde Acción Nacional, no es el hogar, tampoco es como es la parte de, no es ya propiamente el hogar como tal, pero sí ya es la patria. Y entonces por eso la vida desde los municipios para Acción Nacional es clave, porque además son los gobiernos municipales los que están más cercanos a la ciudadanía, los que conocen o deberían de conocer de primera mano cuáles son las problemáticas más recurrentes en cada uno de los más de 2,400 municipios. No los he recorrido, ojalá tuviéramos un presupuesto en la Comisión de Federalismo no para esperar que la gente venga a presentar sus quejas o sus proyectos, sino que nosotros pudiéramos de primera mano llevar a todos los legisladores, sobre todo a los de la mayoría, que se dicen que recorren el país, pero que vemos en un presupuesto que hoy se está discutiendo que el dinero no está depositado o el presupuesto para el 2026 no está en los rubros en donde más necesita la gente para cuidar de la ciudadanía. Fíjese, doña Rocío, que hace algunos años, cuando David Penchina era diputado por el PRI, me invitó a sus municipios ahí en Hidalgo. En Hidalgo. Y era cuando los presidentes municipales, los gobernadores venían a la Cámara de Diputados a solicitar presupuesto. Pero él me invitó para que viera qué era lo que pide la gente. Y era bien curioso, porque, por ejemplo, había municipios donde me decían, él decía, miren, vamos a meter drenaje, aquí vas a pedir presupuesto para este drenaje. No, es que queremos que arregle la iglesia. Claro, y sigue pasando, ¿eh? Sí. En algunas zonas, sobre todo en las zonas rurales de los municipios, te piden para eso, y es más, en la misma capital, en Chihuahua, hay algunas gestiones para iniciar templos nuevos y te piden a lo mejor la condonación de los permisos para empezar la obra, y que todo esto, pues, si se los das a muchísima gente, pues también lo puedes hacer, no solo, digo, con una sola visión de religión o pensando pues en la religión católica, pero lo haces con todos, porque hay quienes hacen sus templos evangélicos, y a todos, porque de alguna manera también ahí tiene que acompañar el municipio, es decir, como es el que resuelve lo primordial, y a la gente, y a veces te piden también funerarias en las comunidades, te piden arreglar los templos y que tengan sus funerarias. El cementerio. El cementerio. Sí. Son peticiones que llegan. Cuando yo fui diputada local, también fui parte de la Comisión de Desarrollo Municipal.
Y esos son los temas que llegaban constantemente y nos pedían ampliar ahí los terrenos para el tema de cementerios. Suena loco, pero es verdad. Pero es verdad. Sí, es yo verdad. cuando lo vi no lo creía y me decía, mira, me tocó una ocasión cuando yo estaba en deportes, en el Heraldo, en deportes? 1987. Ándele. Llegó Hugo Sánchez. Fíjese ya todo el camino recorrido que trae Alfredo. Nada más. Y fuimos a una cancha que le bautizaron Hugo Sánchez ahí en un pueblito perdido ahí en Puebla. Ok. Y que se había pedido presupuesto para construir la cancha de fútbol y de básquetbol. Hugo Sánchez, no sé si todavía sigue llamándose Hugo Sánchez ese lugar, pero así era, y era lo que pedían. Ahora es distinto en el siglo XXI, ahora ya ha cambiado todo, ahora ya no se le da tanta prioridad a la obra pública, ¿no? Depende de quién gobierne los estados y los municipios, porque yo te puedo decir que la capital en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, es de los primeros que a través de, en su momento, en 2016, que empezó a gobernar el PAN después del 83 que llegó Don Luis, y luego hubo un periodo ahí de 6 años más que gobernó el PAN, regresando el PAN en 2016 a gobernar, la que hoy es nuestra gobernadora, Maru Campos, gobernó la capital, y ahí empezó una política pública que ha sido de las más exitosas en la capital, que ya la han replicado en varios municipios del país, que es el presupuesto participativo. Y entonces ahora la gente decide, hay una bolsa de ingresos propios que tiene el municipio y que la gente decide, en la capital hay 5 distritos locales, se divide por distrito, cada distrito y colonia tienen sus proyectos, tienen un número asignado y puede ser desde una cancha, un centro comunitario, una pavimentación, una rehabilitación de alguna zona, incluso infraestructura para las escuelas, incluso clínicas. Han solicitado también algunas clínicas cercanas, 2 de ellas las administra el gobierno municipal. Entonces es importante decirles que la gente sigue siendo atendida en muchos a través de esta política pública que ha sido de mucho éxito y que de hecho además las jornadas se ponen muy intensas porque hacen convenios entre varias colonias, y es decir, yo voto por el tuyo, yo te doy los votos que traigo en mi colonia, tú votas por el mío. Y entonces se pueden hacer equipos hasta de 5 proyectos y entonces se van repartiendo los votos y los que salen más altos en la votación por distrito local, a ellos se les va asignando la canchita. Entonces hemos avanzado muchísimo en esos temas, la gente está muy contenta. Yo les puedo decir que hay colonias como Jardines de Sacramento allá en Chihuahua, que está hacia el distrito 17 local y que tiene además una gran líder que prácticamente ya se pavimentó toda su colonia, que ya sacamos banderita blanca ahí de agua, de drenaje, porque gracias a los proyectos de presupuesto participativo se ha ido consolidando esta colonia como una de las principales y además está quedando preciosa. Mira, en caso de, por ejemplo, aquí yo que vivo aquí en la Ciudad de México, en ese presupuesto, así como lo mencionaba, en una colonia de Molino de Rosas crearon en el parque un pedacito para que jueguen los perros. Y eran cosas que piden los ciudadanos. Sí, claro, y eso les tienes que responder, porque es a lo mejor lo que viene para esa colonia de Jardines de Sacramento. Pues ya tenemos pues el parque rehabilitado, las calles pavimentadas, ya metimos agua, drenaje, salidas. A lo mejor lo que viene son este tipo ya de peticiones, a lo mejor áreas para los animalitos que puedan ahí convivir entre ellos, y todo eso se tiene que ir atendiendo. Y qué padre que lleguemos a un momento en que no nos pidan pavimento, que lo que nos pidan sean otras necesidades, porque ya los recursos o las necesidades básicas ya están cubiertas por un municipio que se compromete, pero eso no sucede en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, el alcalde ya tiene los proyectos y prácticamente se los imponen. Es un tema de donde la gente va y participa, pero ya sobre proyectos que el municipio mismo les propone. Claro, y bueno. Y que ese no es la intención. Ese es el norte, y hablamos del centro, pero claro. El sur. ¿Cómo? A ver, usted que está en este asunto de municipalidad de doña Rocío González, pues tenemos el asunto del sur que, por más ganas que supuestamente le echó al pasado sexenio, pues no jala, no termina de detonar más que ciertas zonas donde pasó el tren o cosas así, pero sigue la pobreza allá. Sí, y bueno, aquí es importante que retomemos uno de los temas que llegó desde el presupuesto 2025 y que se repite para el 2026. No obstante que no les dan, que no hay proyectos, que no hay una política pública real para
para detonar la riqueza que hay en estos estados y municipios del sur del país, todavía el gobierno federal les quita de su presupuesto para infraestructura social, o sea, ya no digamos otro tema, sino para donde tienen que atender eso, precisamente el agua, las luminarias, el drenaje, la pavimentación, el agua potable, les quita el 10% de su presupuesto, desde el presupuesto federal, que es totalmente inconstitucional, es una violación a la autonomía municipal y presupuestal de los municipios, les quita un 10% para hacer un fondo que administra la Secretaría del Bienestar y que dicen que se va a usar para pueblos y comunidades indígenas y que todavía hasta hace 2 meses tenían un subejercicio de más de 8,000 millones de pesos. Es decir, no hay política pública, no hay un proyecto de largo plazo, no lo hay ni de corto plazo, mucho menos del mediano y largo plazo. Por eso tenemos comunidades que siguen sobreviviendo y que además tienen muchísimos recursos que pudieran explotarse para el beneficio de las comunidades. Es decir, usted lo comentó ahorita, lo del tren, que además, pues que perdemos todos los días dinero con este tren, que no hemos logrado, que se logró en su momento dar trabajo mientras se tenía la obra, pero que no logró detonar el turismo como se pretendía. Ya se está regresando o pareciera que el Tren Maya se va a convertir solamente en eso, en un tren de carga. Por ahí en algún momento me platicaron, yo no tengo el dato, lo he estado buscando, pero en 2011-2012 se hizo un estudio en todo el mundo sobre la rentabilidad de los trenes de pasajeros. Ya no. Y no es rentable. No, solamente hay 2 lugares en el mundo, no en México, en el mundo que son rentables. Creo que uno es en Japón y otro es en Alemania. Y de ahí párenle de contar. Todo lo que tenga que ver con tren de pasajeros va a ser subsidiado, y aquí en México pues le siguen apostando los proyectos del gobierno federal solamente a esta movilidad. Hablando de los trenes, Estados Unidos, que fue el país de los trenes, sí, gracias a los trenes se desarrolló Estados Unidos, sobre todo segunda mitad del siglo XIX, el siglo XX. De hecho, la guerra México-Estados Unidos fue para el tendido de los trenes. De las vías. De las vías férreas. Y hoy estuve viendo un programa en el History Channel que en el siglo XXI los trenes ya no funcionan y es una carga para los Estados Unidos, los trenes, porque ni de pasajeros y tampoco de carga. Sí, entonces, mientras en otros lugares del mundo ya no es rentable este tipo de movilidad, se queda como un tema ya turístico, pero lo vivimos en Chihuahua. Yo los invito mucho al estado. Tenemos un tren que es principalmente de carga, que le llamamos el Chepe, que todo el mundo quiere ir al Chepe, sí. Pero también lo tenemos, hay unos vagones turísticos que salen desde la capital, los sábados a las 6 de la mañana, te llevan hasta Krill. Además es una experiencia fascinante. Se lo recomiendo. Pero sale una vez a la semana, va lleno el vagón o 2 vagones, pero salen los sábados. ¿Una vez a la semana? Y luego hay otro que sale 2 días de Krill, que se va hasta Los Mochis o de Los Mochis a Krill, pero ese sí es más turístico, y el que sale de la capital pues es entre carga y de pasajeros, que son todos estos personas que vienen, están en el resto del estado, pero que su lugar de origen es en Krill, en Bocoina y en toda la parte de la sierra principalmente. ¿Era diario ese tren? Debería de ser diario, ya está diario. Solamente los sábados a las 6 de la mañana. Eso sí es una noticia. Pero sí tienen que aprovechar en algún momento. Yo creo que se quedan para eso. Yo espero que no desaparezcan. Sí hay que subsidiarlos. El tema aquí no es que los que ya existen desaparezcan, sino que no sigamos creando nuevos. Tenemos que ver otro tipo de movilidad para los municipios, mejores carreteras. Exacto. Darles un mantenimiento adecuado a las carreteras, poner seguridad en las carreteras para que no los asalten, para que no les pidan a los transportistas los moches o los extorsionen en el camino, y sobre todo carreteras en buen estado, porque pues tenemos un déficit ya de los últimos 8 años sin presupuesto para el tema de carreteras, y aun cuando lo hay, pues el gobierno federal lo entrega a discreción, pues yo creo que a quienes aportan bien. Sí, es que ese es otro problema para los municipios. Antes había el presupuesto para los caminos rurales y las carreteras o caminos secundarios. Así es. Y ahí la gente, ese era un detonante de empleo, porque los locales se agarraban y empezaban a reparar sus carreteritas, sus caminos rurales, y ahora parece que eso se los quitaron también, ¿no? Y es que no solo, Alfredo, es un tema de seguridad.
o sea, de si voy a tener o no un accidente, que eso es lo más trágico que puede pasar, uno de los aspectos más trágicos. El tema es que vías de comunicación en buen estado, pues, te detonan también la economía. Exacto. O sea, es un tema de llegar los caminos a cosechas, que ahora sí les llaman también, que son un tipo de caminos rurales que se atienden desde los estados o en algunos estados, pero que la gran mayoría en su momento, yo les puedo decir así, sin temor a equivocarme, y si no, pues que me lo demuestren con hechos, no ha habido una sola obra en el estado de Chihuahua en los últimos 7 años del gobierno federal. Ni una sola obra de inversión federal en el estado de Chihuahua. Todo lo que se ha detonado en el estado de Chihuahua, pues es básicamente por el ingreso propio del estado, por lo que se le ha invertido, porque tenemos municipios muy fuertes, porque hay municipios que tienen una recaudación muy buena que les da para hacer las obras suficientes, pero el gobierno federal nos ha abandonado los últimos 7 años, por lo menos en Chihuahua y en los estados del norte. Yo recuerdo en la legislatura pasada, que también me tocó estar aquí presidiendo la Comisión de Desarrollo Urbano, ellos decían en su momento, el gobierno anterior de López Obrador decía que se hacían obras confeti, y yo siempre dije, necesitamos obras confeti, de esas que lleguen a toda la República, porque entonces todo lo centralizaron alrededor de las obras insignias, ya sea del Tren Maya, de la refinería o del aeropuerto. Ahí se quedó el dinero, ahí le metían a la rehabilitación de vivienda, pero una vez que se terminaron las obras, que pues siguen siendo cargas para el estado, otra vez 30,000 millones de pesos le van a meter al Tren Maya para, pues ya no sé ni para qué, porque la realidad es que pues está abandonado, mientras que los hospitales en todo el estado y las carreteras, hoy en la presentación del presupuesto, en voz de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, decía que se iba a aumentar de 27,000 millones de pesos el presupuesto para mantenimiento y conservación de carreteras a 49,000 millones de pesos. Solamente Chihuahua Estado necesita 9,000 millones de pesos para rehabilitar todas sus carreteras. Y además las carreteras importantes que van de Gómez Palacio a Chihuahua, sí, Chihuahua, Ciudad Juárez, correcto. Camargo. Que esas las ha rehabilitado un tanto el gobierno del estado con recurso propio, porque la federación solamente para el 2025 nos dio presupuesto para 15.7 kilómetros en todo el estado, O sea, del dinero que ellos tuvieron en la bolsa del año 2025, que se ejerció durante 2025, hace unas 2 o 3 semanas salieron unas notas en donde se iban a atender 15.7 kilómetros de carreteras en el estado, que pues prácticamente pues ni... No es nada. No es nada. No, y en Chihuahua y todo el norte no llueve como Campeche. Es correcto. Yucatán es medio seco, pero Campeche, y la zona centro-sur del país. Entonces, carreteras donde llueve y se desgasta mucho el pavimento, han tenido ese problema de que pues no hay presupuesto. Pero además, Alfredo, han sido unos irresponsables, porque aunque había presupuesto, por ejemplo, en 2024 insuficiente, siempre lo hemos dicho. En 2024 me parece que fueron alrededor de 10,000 millones de pesos, en 2025 11,000, ahora se van a 27 y le van a aumentar creo que a 49, que ojalá nos toque a todos. Esperemos que estos números sí lleguen para Chihuahua, pero hacia atrás, si te vas, eran entre 7,000, 9,000 millones de pesos, pero tenían subejercicios. Y hay otro factor, es decir, está tan centralizado el presupuesto, por eso nosotros defendemos tanto a los municipios y la federación, porque lo que tienes que fortalecer son a las entidades federativas y a los municipios. Cuando tú desde el centro del país centralizas el presupuesto y decides a quién, depende de cómo se porte o del color del partido que sea, pues entonces estás ejerciendo una política dictatorial desde el centro del país. ¿Y qué pasaba con estos 10,000 millones de pesos en carreteras? Pues no se presupuestaban a lo mejor para Ciudad de México, Hidalgo, creo que Oaxaca y otro estado, pero resulta que no los ejercieron. Y quienes sí los necesitábamos en otros estados, pues nunca nos llegó el presupuesto. Esa es una contradicción que tenemos y que pedíamos la resignación y pues no se nos atendía. No, y fíjense qué importante es los municipios, porque la Ciudad de México, las ciudades industriales, Estado de México, no pueden dar chamba a todo el mundo.
Es correcto. Y en un municipio, si lo ayudas, y hay un intercomercio entre intermunicipios, claro, porque pues, la señora puede salir a la calle a vender sus quesadillas, sus sopes, su pozole, puede haber un cuate que ponga una tiendita. De hecho, me tocó una vez con el Banco Interamericano de Desarrollo que prestaban 50 pesos de aquella época, 500 pesos de aquella 500 época. pesos. Y con eso las señoras hacían maravillas y les volvían a prestar otros 500 pesos y ya juntaban 1,000. Y entonces eso detonaba con pequeños comercios o microcomercios, se detonaban los municipios. Sobre todo le prestaban más a las mujeres porque eran mejores pagadoras. Y es que la economía lo vemos, se sostiene de las pequeñas, medianas, de las microempresas. Sí, obviamente las empresas transnacionales, las empresas grandes, pues generan muchos empleos, pero la economía de nuestro país está sostenida en eso, en el tallercito, a lo mejor de costura que tienes en una colonia que le das a 2 o 3 mujeres trabajo ahí, a lo mejor el taller mecánico, la estética, ahí es donde se sostiene de alguna manera la economía local. Y se genera empleo. Y se genera empleo, y un empleo que como son pocos y que a lo mejor están bien atendidas, son permanentes, y que cuando, bueno, un tema muy, muy terrible ya en los estados del norte, sobre todo en Chihuahua también, que tiene muchas maquiladoras, y en la zona de Ciudad Juárez, ya ahora las maquiladoras están dando un bono de entrada por llegar a trabajar, porque hay mucho trabajo en maquiladora, pues hay una rotación muy alta, entonces la gente no hace este lugar de pertenencia y van por el bono que les dan de entradas, están ahí 1 o 2 meses y se cambian de empresa porque la otra también da el bono de entrada y ahí se van pasando, pero no hay este sentido de pertenencia, de permanencia, de generar una carrera de trabajo dentro de una empresa, y esto, bueno, pues afecta por supuesto que a las familias y la economía también de las empresas, porque también estar pagando tantos finiquitos y tantos bonos para que se queden los trabajadores, pues eso les ha generado mucha pérdida, por eso muchas, además de las condiciones que tenemos macroeconómicas, y yo les decía hace, no sé, 5 años que empezábamos a ver toda esta debacle en el tema de deuda de la federación, cómo se estaba distribuyendo el presupuesto, los ingresos que son muy ambiciosos pero que no se cumplen, y ya lo estamos viendo con los resultados en 2025 en lo que ellos presupuestaron en materia de ingresos. Que el tema económico no les iba a pegar en la bolsa de un día para otro, esto va a ser paulatino, pero ya empezamos a ver en 2025 y en 2026 cómo han venido cayendo todos los factores macroeconómicos, y que las que van a sufrir este desgaste de un mal manejo de la economía, pues serán las familias mexicanas. Sí, porque el municipio que tenemos en los municipios. El municipio es fundamental para sacar adelante a toda la gente. Y sobre todo el mexicano que, por experiencia lo he visto, es bien industrioso. Es bien chambeador. Es bien chambeador. Y tiene, por ejemplo, estaba viendo un video de reacciones y estaba diciendo una francesa y una alemana, estaban platicando en español, que viven aquí en México. Dice, es que aquí en México podemos hacer cualquier cosa y no hay tantas regulaciones, o se puede hacer las cosas. En Europa no. Claro, en Europa hay mucha son más restrictivos. Sí, de hecho, yo estuve casado con una rusa. Quería que pusiéramos un negocio en Moscú. Cuando fui allá le dije, no, sabes que aquí es imposible. Es imposible. Es imposible. Además de que son 7 meses de nieve o 6 meses, sí, es imposible poder abrir negocios. Y aquí en México sí es bien fácil. Incluso los gringos, que es el país de las libertades, entre comillas, todavía tienen un poco de más restricciones. Tienen muchas restricciones. Y aquí en México volvemos a lo mismo. La señora de las quesadillas, el cuate que pone su taller mecánico. Sí, y aquí no se trata tampoco de promover la informalidad. Es decir, la señora que pone sus quesadillas, que también paga impuestos, que va a comprar y que paga su IVA y que paga su... No se trata tampoco de fomentar ese tipo de cosas. Yo estoy hablando de la estética, que paga sus impuestos y que además paga los salarios de las trabajadoras que le ayudan, y además ellas pagan también los impuestos y se les descuenta y pagan seguro social. Y el problema que tenemos ahorita en México, en nuestro país, es que la informalidad ha crecido tremendamente en este último año particularmente. Sí, y entonces, volviendo al tema de los municipios, por eso la fortaleza, por eso aquí lo que decimos nosotros es, no queremos que
que a lo mejor que nos den más a los municipios, pero que no les quiten. Y con el tema del Fondo de Infraestructura Social les están quitando presupuesto a los municipios. Ya le quitaron a los estados el Fondo de Atención a la Salud, el FAPS, que se lo llevaron al IMSS Bienestar, y solamente los estados que no firmaron con la federación siguen teniendo este fondo, y por eso se puede avanzar. Por eso son los estados que mejor atención tienen en el tema de la salud, porque no se lo dejaron en manos del IMSS Bienestar. Y además está empezando el IMSS Bienestar. Entonces, ellos están quitando estos fondos, le están quitando a los municipios, y la propuesta de Acción Nacional, y como presidenta de la comisión así lo hice saber en la misma opinión, y así lo hice saber en el foro de Parlamento Abierto que hubo al respecto. Lo único que pedimos es, si no nos das, compadre, no nos quites. Y les están quitando el presupuesto a los municipios con el que tienen que responderle a los ciudadanos de manera inmediata en lo que piden: drenaje, pavimentación, agua potable, alumbrado público y la atención inmediata en todos los temas sociales. No. Ese es el presupuesto que le están quitando la federación a los estados. Pero aquí en la comisión es lo que hemos estado buscando, que la federación escuche a los alcaldes. Aquí en la comisión de federalismo, todos los integrantes de la comisión de todos los partidos estamos buscando que desde el gobierno federal se les atienda en qué, en una capacitación a los alcaldes, porque a veces no te puedes tampoco sentar a esperar a ver qué te da papá gobierno federal. Tienes que mejorar tus ingresos propios a través del catastro, y entonces lo que queremos es eso, darle más herramientas, capacita a los nuevos alcaldes, a los que van llegando, cómo pueden mejorar sus ingresos propios, cómo pueden mejorar sus claves catastrales, cómo mejorar los sistemas para que puedan cobrar de mejor manera y tengan ingresos mayores, y generar otro tipo a lo mejor de ahorros en los municipios que te puedan generar mayores ingresos, y que pues no solo tengas para pagar o salir la quincena o el día último, sino que tengas realmente desde los municipios y no tengas que estar viniendo hasta acá a perder el tiempo. Y se los digo así a todos los alcaldes del país y alcaldesas con mucho dolor de mi corazón, que al menos antes en otros gobiernos aquí podías traer tu proyecto, se revisaba, y si cumplía con los requisitos ingresaba a un buen número de proyectos, y ya dándole seguimiento llegaban estos apoyos. Hoy yo les digo con todo el dolor del corazón, no vengan, no pierdan su tiempo en la Cámara de Diputados, no hay quien los escuche. No. Yo lo puedo recibir, lo puedo entregar a la Comisión de Presupuesto, ellos dicen que le van a dar seguimiento, pero todo se ha quedado archivado. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es, si es un proyecto en materia de desarrollo urbano, vayan a la SEDATU, lo ingresen ahí, les den un folio, y entonces nos manden el folio para nosotros tratar de darle el seguimiento a través de las instituciones correspondientes. Pero pues hoy no. Hoy, antes vienen con mucho entusiasmo a traernos proyectos que ya no se aprueban, ya ni siquiera aquí se revisan, no se revisaron ayer ni siquiera en la discusión de presupuesto, en lo general nada con los legisladores, mucho menos en lo particular un proyecto de los municipios. Háganlo por la vía que corresponde, y si es un proyecto de obra pública, pues en obras públicas, si es de agua, pues en la Comisión de Agua o en la Conagua, que ahorita hay una crisis muy grande en todo el país con ese tema, y para los municipios va a ser un tema muy grande. Si no se atiende con responsabilidad desde la Cámara de Diputados por los legisladores de la mayoría. Y entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer desde un presupuesto federal a los municipios? ¿A quién se ha fortalecido en los últimos años? A la federación. Y mientras tengamos un gobierno federal rico, vamos a tener municipios pobres.